Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast En Sintonía, un espacio donde vamos a tener invitados especiales, ya sea artistas, personas vinculadas al ámbito cristiano y todas aquellas personas que le aporten algo positivo a la sociedad. Mi nombre es Kevin Mejía y pues hoy es nuestro primer programa, nuestra primera entrevista que vamos a realizar. Y bueno, me encuentro con un artista en toda la extensión de la palabra, un artista que en los años 80 y 90 pues le dio mucho a lo que es el arte nacional, a lo que es la música en específico. Y bueno, tuvo un giro de 360 grados en su vida y ahora pues es pastor de una iglesia. Me siento contento de estar aquí junto a él y quiero darle la bienvenida, sin más preámbulos, al pastor Antonio Paredes, ex vocalista de Los Gatos Bravos. Pastor, bienvenido. Gracias, Kevin. Es verdaderamente un gran privilegio saber que pues estamos haciendo una primicia de este podcast, ¿verdad? Y pues informar a las personas de los cambios que produce el estar renovados en Dios, pues creo que es lo más positivo y beneficioso para todo, tanto al gremio musical que tanto lo necesita, ser direccionados espiritualmente también, y me da mucho gusto formar parte de este proyecto. Bueno, en lo personal quiero contarles que para mí es un gran privilegio porque yo crecí con la música de Gatos Bravos. Yo nací en un hogar cristiano, no era que pasaba escuchando, pero usted sabe que siempre en los lugares donde uno se desarrolla, la música ahí está. Luego cuando entré a los medios conocí bastante de la música y la trayectoria de Gatos Bravos. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí ahora con el vocalista, ¿verdad? Sí. Que solo lo conocía por videos y ahora estamos aquí. Y quiero agradecer, pues, de paso al periodista Douglas Padilla de Vía Visión, que fue el que nos ayudó El ahí con enlace. el contacto, él fue el enlace. Vamos a comenzar de lleno, pastor. Vamos a hablar de su vida, de su trayectoria y ahora de su ministerio como pastor. ¿Dónde nace o de dónde es originario Antonio Paredes? Bien, yo nací en Chamelecón. Nací en el año 1961, un lugar donde pues desarrollé mi niñez, parte de mi infancia, y fue el lugar que sirvió como escenario también para incursionar en el ámbito musical, porque traía por genética un desarrollo musical por mi parte de mis familias, de mi familia de la línea materna. Mis tíos ejecutaban instrumentos de percusión, tocaban guitarra, tocaban marimba, y todo lo hacían allí en el corredor de la casa de mi abuela, y de repente aparecía yo, siendo un niño, cantando las canciones cuando los oía a ellos sonar sus guitarras. Ok, ya vamos a llegar a esa parte, Sí. pero antes quisiera saber de cuántos miembros era su familia, por cuántos estaba conformada. Tengo 3 hermanos, 2 varones y una hermana hembra, y mi padre y mi madre, pues mi papá tenía un oficio, por decirlo así, que lo hacía bastante popular en el medio. Él se desarrolló en la sastrería. Ah, ok. Y cuéntanos, ¿qué tal fue su niñez ahí en Chamelecón? ¿Cómo el estatus económico era bueno? Éramos de una familia de escasos recursos, muy laboriosa, con sueños grandes, con deseos de superación, claro, y en lo que cabe decir, gozábamos, ¿verdad?, de ese ambiente sano del cual se carece hoy tanto, pero me desarrollé con la manera de jugar de los niños, de ir al río, de venir, de luego asistir a la escuela, de jugar un momento algún deporte y luego a casa, y sin tener una vida nocturna pronunciada, sino que todos temprano en casa. Todos en la casa. Sí. ¿Y qué tal fue su niñez? ¿Alguna experiencia personal que usted haya tenido? ¿Algo que le haya hecho falta, por ejemplo? Me faltaba culminar mis sueños porque soñaba mucho. Me recuerdo que siempre me gustaba mucho la lectura, me gustaba mucho el estudio,
pero tenía muchas limitaciones. ¿A qué grado llegó? Desarrollé hasta el ciclo común, y, no, perdón, hasta el primer año de comercio. Ya por la carrera, ya cuando ese tiempo ya había incursionado en la música, y por la carrera de la música encontré. Me dice que a través de su madre fue que vino la línea musical, digamos, esa línea artística en la música. Ella tocaba algún instrumento, Sí, mi mamá cantaba y tocaba marimba también. perteneció a algún grupo. Ellos tenían una marimba que era como familiar para los agasajos familiares, ¿verdad? Siempre la sacaban cuando iban a hacer una celebración. ¿Pero tenían algún nombre o solo Sí, era que tenían el instrumento? la marimba era conocida como la alondra. Ese era el nombre que tenía. Ok, ¿y el instrumento lo fabricaron ellos o lo compraron? Mi abuelo compró la marimba, pero mis tíos empezaron a fabricar congas para acompañamiento, bongos, y se agenciaron algunas guitarras. O sea que el ambiente musical ya estaba estaba arraigado en la familia. bien arraigado, claro. Sí, todos ya tenían ese talento, o Sí, ya habían incursionado en la música. Había una línea musical familiar, Sí. pero de una u otra manera se fue popularizando, de modo que si otras familias tenían un agasajo, los buscaban. Sí, porque me asombra que dice que ellos mismos fabricaban sus propios instrumentos, entonces era algo bastante fuerte, digamos, en la familia. Sí. Y por ahí, pues... Allí iba incursionando en la carrera de la música. Siempre tenía la aspiración que no quería no quería desarrollarlo de manera empírica. Era mi sueño estudiar, ¿verdad? Ser formado, poder tener acceso a un conservatorio o algo, pero la limitación económica no me lo permitió. Sí, ¿en algún momento se sintió frustrado por eso? Sí, por muchos momentos pensaba, admiraba mucho a los que habían tenido acceso a un mejor estudio, pero sin embargo me sentía a la vez desafiado. Era un reto para usted. Era un reto, ¿verdad? Marcar una diferencia, a lo que podíamos llegar en aquel tiempo era a tener mucha creatividad, ¿verdad? Ser creativos en todo sentido. Esto fue una de las cosas que empecé a desarrollar. ¿Y alguna otra experiencia que lo haya marcado o que ya en la actualidad usted diga, estas cosas ya eran de Dios y yo no me di cuenta? Sí, tuve algo que todas las veces por las noches me soñaba enfrente de muchas personas. Y justo cuando apagaban todos los interruptores y le quedaba en oscura, yo empezaba a hacer cosas como de estar en público. Sí, ¿la hacía usted solo? No, sí, no se solo, la imanaba, sino que ponía yo solo en oscura, solo a articular palabras sin sonido, y como que estaba hablando. Los ademanes, como decían. Sí, los ademanes, y esto lo hacía continuamente, todas las noches. Ya era como un deseo suyo de estar frente a un público. De estar frente a un público. ¿Pero siente que eso ya era el Señor poniéndolo en usted? ¿O? Estoy seguro que era el Señor poniéndolo en mí. Y muchas veces nos toca, creo, y estoy seguro de esto, que Dios nos da la oportunidad de elegir. Porque cuando incursioné en la música pensé, por esto sería, ¿verdad? Entonces también me inspiraba porque tenía mucha soltura. Llegué a tener como un dominio escénico para con el público. Recuerda que cuando ya me desarrollé en la música, habían frases que creaba que eran frases contagiosas, que la gente lo hacía. Por ejemplo, yo le gritaba a la gente, le decía a la gente un grito de histeria y la gente respondía de tal manera. Era una conexión. Tenía como ese poder usted ya de pedirle algo a la gente y que la gente lo hiciera. Lo hiciera. Y entonces eso creaba una conexión. Obviamente venía siendo alimentada de aquel sueño que me veía siempre hablando en público. No me acortaba ante las multitudes, sino que más bien me sentía desafiado a hacerlo bien. ¿Podríamos decir entonces que su infancia, a pesar de todo, fue feliz y siempre hubo unión familiar o en algún momento sufrió algo dentro de su familia? Teníamos una unión familiar, pero también hubo un tiempo de interrupción en esa unión, que esto también creó un arrebol en mi vida, porque por un periodo de tiempo
nuestra familia se desmembró. Mi padre se ausentó del hogar, dejó un vacío tremendo donde fuimos abatidos como familia y sentíamos la necesidad de aportar todo lo que fuese necesario para volver a estar unidos. Gracias al Señor, con el tiempo mi papá reflexionó. ¿Qué tanto afectó en su vida de niño? Mucho, mucho. Me afectó grandemente en el sentido de que todas las cosas las llevaba a ese punto. Todas las cosas las hacía aterrizar en ese punto. Y de hecho, desde mi niñez me identificaba mucho con algunos intérpretes, cantautores. Y tenía uno en especial que escribía cosas. Él escribía cosas que las relacionaba mucho con mi situación. ¿Usted se identificaba mucho con ese artista? Con ese artista, me identificaba mucho por la manera de escribir y lo mezclaba con mis recuerdos. Podríamos decir entonces que ha sido como el artista que más lo marcó y el que... Me marcó mucho, claro que sí. ¿Quién era el artista? Ese artista se llama Alberto Cortés. Alberto Cortés. Es un argentino. Okay. Un argentino que se radicó en España. Y cantaba, componía cantos para que enfocaban temas de carácter social sin polémica, sino viendo, y me acuerdo que el primer canto que escuché de él se llamaba Mi árbol y yo, que hablaba de un árbol que plantó junto a su madre, que su papá llevó la rama. Entonces todo esto yo lo mezclaba con mis recuerdos. Y posteriormente el canto dice, muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio ahí me estaba esperando como se espera un amigo, refiriéndose al árbol. ¿Verdad? Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Yo todo esto lo relacionaba. ¿Pero esto fue ya en su etapa adulto o estamos hablando en la adolescencia? En la adolescencia, cuando sucedió lo de la... En la adolescencia. Lo de la ausencia de su padre. En la adolescencia fue. Entonces, desde ese momento, usted se refugió en la música. Me refugié en la música. Primero como ese aliciente para mí. Me sentía como identificado y comprendido. ¿Hasta dónde lo llegó a tocar la música? ¿Grado del llanto? Muy profundo, que me quebrantaba, me hacía llorar, me hacía alejarme con meditación y con nostalgia. ¿Pero no quedaron traumas de eso? No. ¿No quedó un trauma? Gracias a Dios no quedaron traumas por el hecho de que la reflexión de mi padre, aunque si lo vemos en el momento de la vivencia, el espacio fue como de 2 años, fue bastante. Bastante, para un niño es bastante. Para un niño es bastante, pero la felicidad del reencuentro sanó todo eso, cambió e hizo que se sintiera muy deleitoso. Y hoy día tengo una gran estrechez con mi papá, una gran afinidad, lo amo mucho, ¿verdad? Y convivo con él, platico con él, comparto. ¿Cómo se llama su padre? Mi papá se llama Guillermo Leopoldo Paredes. ¿Su madre? Mi madre se llama Irma Chavarría. ¿Buscó a Dios en este tiempo? ¿Ya lo conocía? No conocía de Dios. Nadie de la familia. Nadie, absolutamente nadie. Estábamos totalmente desconectados de la vida espiritual. ¿Pero qué había escuchado de él o qué sabía de él en ese momento? De Dios escuchaba lo que comúnmente se dice, conocía pues algunas... mi mamá pues tenía bastante tendencia católica, me enseñaron algunos principios del temor a Dios, ¿verdad? No con el conocimiento vasto, ¿verdad? Ni de la manera más explícita, sino que una cosa que si haces algo malo, Dios te va a castigar, ¿verdad? Lo que comúnmente suele suceder. Entonces no buscó a Dios en ese momento, sino que prácticamente solo la música fue su refugio. La música fue mi refugio, pero se hizo como yo lo veo como una grada donde pude transitar en busca de los ideales. Fue un puente, digamos. Un puente, porque la ausencia de mi papá trajo necesidad. Él era el que proveía en la casa. ¿Puede ejecutar algún instrumento? Ejecutaba algunos instrumentos de percusión,
congas, bongos, más o menos unos acordes de guitarra, de piano. Sí, Pero eso, ¿quién se lo enseñó todos los instrumentos? Eso lo aprendí en el paso. Empíricamente, digamos. Empíricamente, sí. Entonces vamos a la parte musical. ¿Cómo entra ya de lleno a la música? Bien, para entrar de lleno a la música, ahí es donde está el puente de mi situación familiar y la conexión con la música. Por mi situación familiar, por lo que estaba atravesando la familia, yo quería ser un proveedor para la familia. ¿Y vio en la música esa salida? Buscaba en lo que fuera, Okay. en lo que se me presentara. Y lo que más quería era evitar, porque nunca vi a mi mamá trabajando. Y yo quería evitar eso, yo quería ser proveedor. Tenía 3 hermanos menores que yo, 2 hermanos menores y una hermana mayor. Y quería yo ser esa fuente. Entonces, en Chamelecón, como en todas las comunidades de nuestro país, para ese entonces estaba celebrando la fiesta patronal de Chamelecón. Como le conté, mi familia tocaban instrumentos y yo cantaba en el corredor de la casa de mi abuela. Mucha gente se reunía a escucharnos. Algunos auguraban cosas positivas, ¿verdad? Y decían, ese cipote va a llegar a ser cantante, decían. ¿Pero qué cantaba? Cantaba las canciones que estaban ¿Como de quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, cantaba música de Felipe Pirela, de los Caracas Boys. Cantaba boleros de Celio González. Cantos así eran los que... ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estamos hablando de 1970. 1970-71. Eran como los artistas que sonaban en Era ese lo momento. que estaba más, y mientras a mi papá le gustaba mucho cantar, eran también los cantos que lo escuchaba él cuando estaba costurando y con la radio al par y él cantándolas, entonces me las iba aprendiendo yo también por imitación a lo que se digería en casa, ¿verdad? Yo empecé a cantar esos cantos, entonces mis tíos me acompañaban y la gente pues decía, lo hace bien, qué bueno, va a llegar a triunfar, pero hasta ahí. Pero esos comentarios me impulsaban, me inspiraban. Sí, pero lo hacían a usted pensar en grande. Sí. ¿Se imaginaba? Sí, los hacía muy míos y decía, sí, lo voy a lograr. Cuando pasó ese momento en que yo tenía la necesidad de ser un proveedor para mi casa, la comunidad de Chamelecón estaba celebrando su feria patronal. Y en el enmarco de la feria patronal estaban por celebrar esa noche, casualmente esa noche iban a celebrar un festival de la canción popular. Iba a ser amenizada por un grupo musical. Y contrataron el grupo y los amigos míos sabían que yo era muy tímido, porque yo cantaba pero en el corredor de la casa de mi abuela, fuera de ahí para nada, ¿verdad? Me ponía nervioso. Y entonces ellos me inscribieron en el festival y dijeron ellos, no le hagamos tanto, sino que tengámoslo ahí como engañado y que vamos a ver allá, vamos a ver el radioteatro, a ver qué es lo que está pasando. O sea que los amigos planificaron. Planificaron eso y me andaban bien cerca, ¿verdad? Y yo hallaba extraño aquello. Luego me dijeron, quedémonos aquí, que van a empezar, van a hacer esto, van a hacer aquí. De repente escucho que dicen el siguiente participante, Antonio Paredes, y me agarra cada uno de un brazo y me llevaron y me subieron a la tarima y me habían inscrito con una canción de un cantautor español que se llamaba Emilio José. La canción se llamaba Mi Barca y entonces empecé a cantar la canción. ¿Cómo iba la canción? La canción decía, tu nombre se está borrando de la proa de mi barca, ojalá y el mar pudiera borrármelo a mí del alma. ¿Se imagina que esos amigos no hubieran hecho eso? Si no hubieran hecho eso, se hubiera frustrado un sueño. Y siempre les conservo en mis recuerdos de manera muy especial, porque eso fue la puerta que se abrió. Allí en esa comunidad tan pequeña empecé a escuchar que pese a mi timidez estaba cantando. Y a medida lo iba haciendo por el esmero de no defraudar a los amigos, puse todo mi empeño y empecé a escuchar aplausos de la gente. Ese aplauso empezó a alimentarme. Prácticamente fue su primer encuentro con el público. Mi primer encuentro con el público. ¿Y las piernitas? Ah, no, si me temblaban las piernas y las manos, pero me embargaba una emoción tremenda.
El resultado que se hizo una deliberación del jurado y hubo un empate con otro que cantó una canción de Carlos del Llano, un guatemalteco, una canción que se llamaba Está muy bien, una que decía, ¿puedes hablar de mí? Sí, la he escuchado. Sí, entonces aquel lo que tenía era que imitaba mucho la voz, aunque no tenía mucha métrica, no tenía mucha entonación Le estable. ayudó mucho el imitar la... El imitar el color de la voz le favoreció. Pero luego nos vamos a un desempate, ¿verdad? Y cuando canto, pues, dijeron el ganador, Antonio Paredes. Y me gané 20 lempiras. De aquel momento. En aquel tiempo, ¿verdad? No, y para hacer o sea, su primer encuentro con el escenario y Sí. lograr el primer lugar. Sí, eso era lo más importante para mí, haber participado y haber ganado. Y habían patrocinadores, ¿verdad? Nunca se me olvida a mí por una frase que le dije a mi mamá, nunca se me olvida que uno de los patrocinadores de ese evento era Fayad, una empresa que De telas, creo, distribuidora de tela. confeccionaban ropa interior para caballeros. Sí, sí, Entonces me habían dado 20 lempiras y 2 calzoncillos Fayad. Y llegué bien alegre a la casa y le llegué diciendo a mi mamá, me gané 20 lempiras, mire que aquí está esto, mire que aquí me gané esto y me sentía realizado. ¿Y cuál fue la reacción de la familia ante eso? Pues mi mamá solo, así como las madres que con cariño, este cipote con sus locuras, decía, pero solo fui a dejar el premio y me volví al lugar. Cuando yo me volví al lugar, el director del grupo me dijo, cipote, me dijo, ¿te gustaría cantar con nosotros? Es que lo haces muy bien, me dijo. Y le dije yo, y me van a pagar. Era lo más importante. Para mí era lo más importante. Sí. Entonces él me dijo, sí, te vamos a pagar. Y si te interesa, para que llegues donde nosotros ensayamos. Y ya me dio la dirección y todo. Llegué donde mi mamá, le conté también. Y entonces recibí un regaño, ¿verdad? Y me dijo, mira, que los músicos terminan borrachos, terminan aquí, terminan allá. Ese era Creo que ese temor siempre lo tienen los padres, sí. Porque he escuchado a varios artistas ya mencionar eso, de que Sí. es el temor que tienen los padres al inicio. Sí. ¿Cuál es el rumbo que van a tomar en ese ambiente? Así es. Y era de esperar, ¿verdad? Porque como había mucha liberalidad en el ambiente, aparte de eso que se presentaban cosas que no eran tan agradables, ¿verdad? Y entonces dije yo, bueno, mi mamá tiene razón, pero yo no voy a hacer de eso, le decía yo a ella. Sí, ya su mentalidad era otra, su objetivo Era otra. otro. Entonces para ese entonces yo estaba estudiando en el Instituto Juan Ramón Molina. Ese instituto laboraba donde era posteriormente Asomopro. Entonces ahí estaba estudiando y ellos tenían el estudio del grupo por el centro de salud. ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llamaba Los Supremos. Ah, cierto, ese fue el primer grupo en que laboré, se llamaba Los Supremos. Entonces me quedaba cerca y me iba caminando del colegio para allá a ensayar. El primer día que llegué a ensayar me dijeron, ¿te sabes de esta? Y esa yo la cantaba en el corredor de la casa de mi abuela, ¿verdad? Y te sabes de esta otra y esta otra y esta otra. Y empecé a cantar con ellos porque el cantante de ellos se iba del país. Con ellos cantaba un joven que iba a estudiar en el extranjero. O sea que todo se estaba alineando, como decimos. Todo estaba alineándose al propósito. Participa, ellos lo ven, Sí. el vocalista se iba, entonces... Y encajo. Cabal Se sabía las canciones. Y así empecé a cantar y me sorprendió tanto que mi primer salario yo nunca había visto esa cantidad, gané 65 lempiras. ¿Que eran en aquel tiempo? En aquel tiempo era un platal, hombre. Imagínense que en ese tiempo una Coca-Cola costaba 10 centavos. Entonces, para tener una idea, ¿verdad? Entonces sentía la satisfacción de poder aportar a mi familia. Esto me llenó tanto. ¿Cuánto tiempo duró con Los Supremos?
Con los Supremos estuve un promedio como de 4 años. ¿Qué hizo en esos 4 años? ¿Grabaron discos? No, Solo... en esos 4 años habían categorías de grupos musicales. Estaba la categoría orquesta y la categoría grupo juvenil, ¿verdad? El grupo juvenil es que no tenía una gama de instrumentos de viento y la orquesta tenía instrumentos de viento y 3 cantantes. Era más grande. El grupo juvenil solo estaba conformado por 7 personas y un solo cantante tenía que ser polifacético, cantando todos los géneros musicales. Entonces los Supremos eran juvenil. Era un grupo juvenil, un grupo juvenil. Pero nunca grabaron un disco, solo no, eran... nunca tuvimos Solo se presentaban en eventos, digamos. Solo en eventos. Tocábamos como le decíamos nosotros, de cuña para otro grupo, en un mano a mano. Eran como teloneros, digamos. Que por cuestión de presupuesto los dueños de una pista bailable contrataban, por decirlo así, a los profesionales de Honduras y los Supremos, ¿verdad? Los Supremos de relleno mientras descansaban los profesionales para que ellos siguieran. Y luego... Luego, después de esos 4 años, todo el personal de los Supremos se movió a otro grupo que lo iba a conformar un muchacho que era muy buen cantante. Un muchacho que cantaba muy bien, Armando Benítez se llamaba él. Había un grupo que él lo fundó y decidimos pues ir a trabajar con él. Este operaba allí en el barrio Medina, ahí por el Hogar San José. Entonces ahí ensayábamos, que este grupo se llamaba La Banda Mágica, que también era un grupo juvenil, de talla juvenil, pero que teníamos la oportunidad de alternar con orquestas conformadas. Y estuve en La Banda Mágica, estuve por espacio de 5 años. Entonces ya tenemos en el haber 9 años en la música, que solo era cobrando experiencia, solo era aprendiendo algunas cosas. Pero mientras tanto, ¿tenía planes usted? Sí, mi plan primordial era llegar a una orquesta. A una orquesta. Llegar a una orquesta. Y que en aquel tiempo eran los profesionales. Profesionales, Orquesta Regis, Silver Star, la gran banda. Creo que estos eran los más fuertes. A una de esas quería. Yo decía cualquiera de ellas que yo llegue, ¿verdad? ¿No existía Los Gatos Bravos? Los Gatos Bravos, sí estaba, pero se llamaba Fonchín y su combo. Y tocaban como un grupo de planta, generalmente en el restaurante Granada del Hotel Sula. Cierto, sí. Ellos estaban casi siempre permanentes. Estaban ahí. como una orquesta estable ahí, como un grupo estable ahí. Y entonces estaba el grupo, se movían en el ámbito social, de fiestas privadas, en los hoteles, por ese tipo de trayectoria que traían. En otro ambiente, digamos, sí. En otro nivel. Entonces no era una parte competitiva, ¿verdad? Con los profesionales o la Regis. Sí, con la abertura de un público variado. Entonces, mi sueño era ese, llegar a alguno de estos grupos. Y en ese momento, cuando estaba en La Banda Mágica, se presentó la oportunidad. Estábamos alternando en un driving muy conocido acá en Chamelecón, en Nuevo Chamelecón, que se llamaba Las Hamacas. Estaba bajo el puente, es el lugar. Entonces, ahí en Las Hamacas íbamos a estar La Banda Mágica y los profesionales, ¿verdad? Pero llegó al lugar Tito Villela, el dueño de la Orquesta Regis, porque la Orquesta Regis había venido de una gira por los Estados Unidos. Y normalmente cuando las orquestas en aquel entonces viajaban a los Estados Unidos, regresaban desintegradas, porque muchos se quedaban allá. Muchos decidían quedarse ilegales allá. Entonces, Villela era el propietario, digamos. Era el propietario de la Orquesta Regis. Y la Orquesta Regis era una de las orquestas de mayor talla internacional, ¿verdad? Sí, que había pisado escenarios grandes como el Madison Square Garden. Habían estado participando en eventos grandes. Las fiestas de independencia nacional en Estados Unidos buscaban la Orquesta Regis para... Pero se venían desintegrados. Pero cuando venían desintegrados, entonces tenían que venir a buscar todos los elementos que les hicieran falta para volver a comenzar, ¿verdad? Y esa era su trayectoria, no descuidar el mercado de los Estados Unidos. ¿Y qué sucedió ese día ahí con la...? Y cuando estábamos ahí en las hamacas, Tito Villela andaba buscando un cantante. Andaba buscando un cantante para la orquesta, empezó a escucharme
Y luego cuando terminamos el set que nos correspondía a nosotros, se acercó a mí y me dijo, estoy buscando un cantante para la Orquesta Regis. Me dijo, y yo creo que usted es el que ando buscando. Con el que voy el indicado. A dirigirme, a decir, es el que puede formar parte. Y me dijo, ¿qué le parece si trabajamos? Entonces le hablé y me van a pagar, ¿verdad? Y entonces la pregunta clave era esa, y me recuerdo que mi primer salario en la Orquesta Regis fue de 250 lempiras. Ya era una cosa mayor, mayor prestigio, mayores oportunidades, y empecé a destacarme en la Orquesta Regis como cubrir espacios no fáciles de cubrir, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tuve que cubrir el espacio que llenaba Natividad Paz, un cantante de lujo, ¿verdad? Uno de los cantantes que he admirado mucho por su profesionalismo interpretativo, por su voz, por entonces, el dinamismo musical también. Entonces, prácticamente en ese momento, usted cumple un sueño. Sí, se cumple el sueño de llegar a la plataforma de las orquestas. Cuando él le dice, o sea, pensó que era una broma o que era un sueño. Vi la oportunidad y me parecía como que me faltaba mucho para cubrir el espacio, y esto despertó en mí el interés de esforzarme mucho más, de dar lo mejor de mí. En poco tiempo, podemos decir relativamente en poco tiempo, pude mantenerme con la Orquesta Regis y mantuvimos la orquesta por un espacio de 6 años con una identidad. Y ahí empecé a incursionar en lo creativo. Empecé a escribir algunos cantos. Ya, ahí es donde comienza. Sí, ya con esa... ahí comencé a escribir unos cantos. ¿Por qué nació ese interés? El interés era porque ya no se podía tener aquello de solo ser transcriptores, solo estar haciendo cover, ¿verdad? Había necesario de crear una identidad. Ya crear su propia música. Y crear una línea que viniera de acorde a lo que la orquesta venía haciendo. Ya más o menos empezaba como a entender los ritmos y conocer. Pero sí escribió cosas. Entonces con la Regis escribió. Sí, con la Orquesta Regis escribí un merengue, porque el fuerte de la Regis era salsa, merengue, bolero. Ritmos tropicales más que todo. Ritmos tropicales, sí. ¿Cuál fue la primera canción? La primera canción, esa se llamaba Cuando yo me casé, se llamaba ¿En qué se inspiró? la canción. Era inspiración de un hombre que se casó y creyó que el mundo era de él, porque lo había alcanzado todo. Y dice, me sentí tan feliz, más feliz que ninguno, porque estaba a mi lado la mujer que adoraba o que amaba. Mejor, ¿cómo iba? ¿Verdad? Decía, cuando yo me casé, todo el mundo era mío. Me sentí tan feliz, más feliz que ninguno, porque estaba a mi lado la mujer que adoraba. Pero luego fue víctima de un engaño. Y la otra parte dice, el amor que fingen las mujeres es amor que nace como un árbol. Todo aquello que le entregué a mi amada fueron cosas que el viento se llevó. Me casé por el amor que le tenía, pero ella fingiendo me engañó. Es por eso que lloro, canto y bebo el engaño que me hizo esa mujer. Wow. Ese era el canto. Muy bonita letra. Entonces, ¿pero en qué se inspiró? ¿Fue alguna vivencia personal? Esta canción fue una inspiración ahí con mis tíos, y andaba navegando en mi mente la idea de hacer esto. Ok, ¿y cuántos años estuvo en la Orquesta Regis? Estuve por 6 años. ¿Y luego? 6 años. Luego en la Orquesta Regis viví una experiencia, que esto también es algo que marcó ya como formar un puente para el cambio de vida. Sí. ¿Verdad? Porque para el cambio de vida. Retrocedamos un poquito. En todo este tiempo, en su trayectoria entre la Banda Mágica, la Regis, bueno, los Supremos primero, ¿dónde estaba Dios? Totalmente estoy desconectado de Dios hasta ahí. Estoy desconectado de Dios, lejos de Dios. ¿Nadie le hablaba de Dios? No, nadie me hablaba de Dios. Nada. No tenía conocimiento ningún tipo alguno, de relación, ningún tipo de acercamiento. Relación, absolutamente nada.
Pero ya cuando estaba cumpliendo mi ciclo en la Orquesta Regis, tuve una experiencia que nació mi cuarto hijo. Comenzando en la Regis me casé. Nació mi primer hijo, mi segundo, mi tercer hijo, ¿verdad? Hubo un fracaso matrimonial. Luego nació mi cuarto hijo de otra relación. Pero este hijo nació presentando características raras, como para sufrir el síndrome de Down. Allí hubo un punto especial. Y curiosamente, mi primer hijo nació el 19 de enero y este cuarto hijo nació el 19 de enero. Misma fecha. En la misma año. fecha. En la misma fecha. Entonces, este hijo que nació en el 88, un 19 de enero, que era el cuarto hijo, presenta características raras para sufrir el síndrome de Down, para ser un mongolito enanito, me dijeron los médicos. Tenía ¿cómo se le dice? Presentaba algunos... Sí, tenía todos los rasgos, todas las características. Los ojitos separados. ¿Pero no se detectó nada en el tiempo de embarazo? No. ¿Hasta que él nace? Hasta que él nace se ve. Acuérdese que en aquel tiempo estaba muy escaso. Entonces sus extremidades eran muy cortas. A raíz de las características fueron indagando y existía la necesidad de someterlo a muchos exámenes. Entonces, ese día para mí fue algo, ¡pum!, que vino fuerte. Sí, porque era su hijo. Y me preguntaba, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Bueno, esa fue mi pregunta. Pero, para ese entonces yo vivía en el barrio Medina y me tocaba viajar hasta el Seguro Social y salí como desconcertado para ir al Seguro Social. Y por ahí, por el centro de salud, cerca del centro de salud, había un ministerio que estaba comenzando, se llama el Ministerio Shalom. Me recuerdo que una mujer de ese ministerio salió contenta, cantando alabanzas, me dio un papelito con un lápiz y me dijo, lo que necesites que mi Dios te haga, escríbelo aquí y verás que mi Dios lo hará. Justo en ese momento. Justo en ese momento. Y tomé aquel papel y escribí algo. Solo escribí que mi hijo sea normal. Eso fue lo que escribí. Y se lo entregué a la señora y seguí mi camino. Cuando llego al seguro, me encuentro con aquello que a mi hijo había que enseñarle todo. Él iba a crecer por imitaciones, enseñarle, darle un trato. Me dijo, usted tiene que amarlo, es un ser humano. Empezaron los médicos a hablar conmigo. Me rehusaba la idea. Era algo difícil de asimilar. Bien difícil de asimilar. Pero me dijeron, necesita practicarle muchos exámenes, porque todavía no tenemos con certeza lo que hay. Un diagnóstico claro. Aunque las características lo dan por sentado que así es. Para eso necesitaba. Ellos me recomendaron un laboratorio que se llamaba Arles, Tegucigalpa. Ellos vendían aparatos ortopédicos porque a mi hijo había que enderezarle los pies porque los tenía metidos para adentro. Tenía que usar unos zapatos atornillados en una varilla de metal con una medida de abertura para crearle un nuevo hábito. Y costaba 10,000 lempiras en ese entonces. Que era bastante. Era bastante. Entonces me tocaba ir al seguro y venir al grupo a cumplir las responsabilidades. Nuevamente me encuentro en el drive-in Las Hamacas, pero esta vez tocando con la Orquesta Regis. Y cuando estamos ahí era cosa difícil tener aquella carga y tener que atender, ya se imagina mi semblante, mi falta de sabiduría, refugiándome en el alcohol, queriendo llevar la tristeza a disque una solución de distracción, y eso más bien lo empeoraba, es la mentira más grande que puede haber. Pero así avanzamos cuando no tenemos una dirección. Cuando estaba allí, Fonchín apareció en el drive-in Las Hamacas con la determinación de buscar un cantante. Y le habían hablado de mí. La historia, se vuelve a repetir en el mismo mismo escenario. Y a él le habían hablado de mí. Llegó, fue tan prudente que esperó afuera que yo saliera. Estamos hablando de Fonchín padre. Fonchín padre.
porque sus hijos habían retornado al país. Alfonso Flores Jr. venía con una licenciatura en música, Norman Flores, estaban a darle un nuevo giro, a buscar Venían con nuevas ideas, ¿verdad? Un muchacho muy talentoso, con una capacidad musical enorme, ¿verdad? Que ha representado dignamente a nuestro país en todo lugar que va. Y cuando llegó Fonchín, habló conmigo y me dijo, queremos armar un grupo, necesitamos el cantante y queremos hacer esto. Y me empezó a decir, entonces yo le dije, yo tengo un problema, le dije. Le expuse mi problema. La situación que estaba viviendo en ese momento. Sí, y le dije, si usted me provee esto, yo con mucho gusto me voy. Negoció prácticamente sí. ahí. Entonces él me dijo, yo te lo doy. Y no te preocupes, me dijo, atendé primero lo primero. Y luego te vienes al grupo. Entonces, esto era una gran oportunidad. Para mí tenía un valor tan especial. Ese señor yo lo amé mucho por su condición paternal conmigo. Mucha gente creían que yo era hijo de él. Creían que yo era uno de sus hijos. Tuvimos mucha cercanía. Por otro lado, me encontraba que Tito se había encariñado mucho conmigo. Habíamos acostumbrado a andar juntos y era bien difícil decirle a Tito, ya no voy a trabajar, o escuchar a Tito decir, no, mejor ya no sigo con la orquesta, mejor esto, poniéndose en plan. O sea así que como... usted cayó en un gran dilema porque tenía por un lado lo de su hijo. Ajá. Y por otro lado dos bandas. Una con un compromiso y ya con algo arraigado, digamos. Arraigado de años. Una relación. Y ahora aquí una necesidad. Sí, que cubrir también. Que Tito no me la podía cubrir en ese tiempo porque la orquesta había entrado un poquito como en decadencia y había que resurgir, había que buscar soluciones en cuanto a mi hijo estaba a la espera de esto. Sin embargo, nuestro cariño con Tito siempre continuó, sigue hasta la fecha. Tenemos un cariño muy especial. De hecho, pues el hijo de él está conmigo. Tito tuvo un hijo, Edwin Villela, que es pastor.